Bueno, yo quiero que usted hoy entienda lo siguiente. Estamos en una guerra espiritual y hay una batalla en la cual usted tiene que saber cómo enfrentar esa batalla y qué elementos podemos usar en la batalla. Amén. Vámonos un poquitico al instrumental. Cuando usted viene al Señor, usted tiene que entender que Dios, no todo, súbelo un poquitico. Eso, súbelo así. Cuando usted viene al Señor, usted reciba impartición de Él. ¿Qué quiere decir? Que Él te hace un Cristo en esta tierra. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Por eso nos llamamos cristianos. Por eso el nombre cristiano quiere decir que usted es Cristo en esta tierra. No un Cristo pequeño, como decía un Cristo pequeño. No. Usted es Cristo en la tierra. Por eso Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, en la medida que usted empieza a caminar su vida cristiana y usted empieza a entrar, no es que cambió de religión, no es que cambió de iglesia, no, usted ahora entra en el reino de su Padre. Y al entrar en el reino de su Padre, usted tiene que saber qué armas Dios le da para enfrentar los poderes de las tinieblas. Todos aquí enfrentamos luchas, todos enfrentamos dificultades, tentaciones, enfrentamos demonios. Los demonios son una realidad y los demonios se mueven para traer ruina, para traer discordia en los hogares, para traer enfermedad, para traer divorcios, para traer ruina a las empresas, para traer todo lo malo que usted se imagina poderlo transmitir en las vidas. Ahora, hubo una frase que escuché que a mí me impactó mucho y de verdad que estoy meditándola, pero quiero compartírsela, y es que Dios, siendo todopoderoso, Dios siendo el que ha creado todo, se limitó a sí mismo a través de tu vida. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Dios, pudiendo ser el que transforme el mundo entero, Él dice: yo lo voy a hacer, pero a través de ti. Él dice: yo lo hago, pero si tú lo haces. ¿Me está entendiendo? Ahora, escúcheme bien. Él, siendo todopoderoso, si Él fuera, escuchen, si Él no hiciera eso, entonces Él sería un Dios autoritario, un Dios que, no habría libre albedrío. Usted vino a la iglesia, usted está escuchando eso, está escuchando este tema, está viendo hoy este video, este audio, usted lo está escuchando y sabiendo es porque Dios lo movió a que lo hiciera. Amén. Pero Él lo movió porque hay un instrumento, hay un vaso, diga conmigo vaso, un vaso que Dios quiere usar, y ese vaso eres tú. Todos van a enfrentar situaciones difíciles, todos van en algún momento a enfrentar. Ahora, ¿qué armas? Eso es lo que quiero hablar. Yo quiero hablar a usted de 3 armas impresionantes que usted tiene que usar y aprender a usar. Si usted ha visto cuando las personas los llevan al ejército o los llevan a algún lugar, lo primero es entran en un tiempo de que aprendan a amar sus armas. Están en el ejército, a conocer, ¿sí?, el arma, y de esa arma depende su vida, y es lo que más tienen que cuidar. El arma no es que le dieron: tome su rifle, le dan su rifle y todo, y lo dejó por ahí y no lo cuidó, otro lo llevó. No, es lo que más tienen que cuidar con su propia vida, porque es su dotación. ¿Me hago entender? Ahora, hay 3 elementos fundamentales que Dios nos dio para que usted venza en toda prueba. Que usted venza en toda prueba. Número 1, la palabra. La palabra es Jesús. La palabra. La persona que no conoce la palabra, la persona que no estudia la palabra de Dios, la persona que no entra a estudiar la palabra, escúcheme bien, va a ser ignorante de los secretos de Dios. No va a saber, entonces va a vivir en una forma natural. Todo lo que vive va a ser natural, pero tenemos un Dios que te quiere llevar a lo sobrenatural. Entonces, en eso sobrenatural, tú tienes que ver que la palabra de Dios, esa Biblia que tú tienes, tiene el poder para sacarte de tus cautividades. Tiene el poder para liberar tu vida. Por eso Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará ¿qué? Libres. La verdad te hace libre cuando tú estudias la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 17, versículo 17, dice: haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Entonces Dios llega y dice: para que una persona pueda salir de la ruina, de la enfermedad, lo primero que tiene que hacer es ir a la palabra, conocer la palabra. Por eso dice el Señor que la palabra es como una espada de doble filo. Una espada, porque es tu arma para ir a batallar, es tu arma para desenfundarla y hacer que los demonios huyan de tu familia, huyan de tu casa. Entonces debemos de estudiar, debemos ser personas que conocen la palabra. Ahí en este momento Jesucristo dijo: estamos viviendo los últimos tiempos. Jesucristo está por venir. Todas las señales que Él dijo en Mateo 24 se han cumplido y se están cumpliendo simultáneamente. Pero hay algo que Dios dice, y es que Él viene por una iglesia sin mancha, una iglesia que esté llena de Él, de poder, y esa iglesia eres tú. Como iglesia tú tienes que conocer la palabra. Como iglesia tienes que conocer los secretos de la palabra. Como iglesia, como esa que establece el reino de su Padre aquí en la tierra, usted tiene que saber los secretos porque los quiere revelar. Pero muchas personas no le dedican tiempo a la palabra de Dios. Le dedican tiempo a la universidad, le dedican tiempo al trabajo, le dedican tiempo a la familia, le dedican tiempo a todo. Pero lo que menos le dedican tiempo es a leer y estudiar la palabra. Mire, usted tiene un milagro en sus manos. La Biblia, la palabra de Dios, fue escrita por más de 1600 años, por más de 40 personas, 40 escritores. Escribieron en 3 idiomas originalmente, en 2 continentes. Y escúcheme, no se contradice, se complementa la una con la otra. Ahí vemos que cuando usted lee la Biblia, el autor está presente con usted. Denle un aplauso al autor de la palabra de Dios. Si usted quiere que su vida sea diferente, estudie la palabra. Amén. Número 2, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Hebreos 9:22 dice: y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso la sangre de Jesucristo es algo que los demonios no soportan. La sangre de Jesucristo, cuando usted entiende por revelación lo que es la sangre de Jesús, usted no peca, usted no vuelve a su vida pasada. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario para liberarte de tu pecado, de tu iniquidad, de tus cautividades. Y al ser liberado, escúcheme bien, no se vuelve a esclavizar. Es como cuando liberaron a Ingrid Betancourt. La liberaron de la FARC después de 12 años de cautiverio. ¿Sí? 12 años. Yo le hago una pregunta a usted. Si usted fuera Ingrid Betancourt, ¿usted se volvería otra vez para la selva? ¿Volvería otra vez a hacer lo mismo el día que la cautivaron? ¿Sí o no? No lo volvería a hacer. Pero a veces ustedes y nosotros somos tan necios que volvemos a lo mismo para volver a ser esclavos. Por eso diga conmigo: yo no volveré a ser esclavo. Por la sangre de Jesús. Dice la palabra en Éxodo 12:13: y la sangre te será señal en la casa donde estás, en la casa donde estás. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¿Sabe qué pasa? Que el demonio, escúchame, el demonio se mueve, y Dios permite que el ángel de la muerte, como fue en Egipto, se moviera, pero donde veía la sangre, ahí no entraba. Ninguna plaga entró a Egipto. Cuando usted entiende por revelación la sangre de Jesús, las plagas no tocarán tu casa. Las plagas no podrán tocarlas. Dice el Salmo 91: caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no llegarán. Y no llegarán, ¿por qué? Ay, porque usted
es bonito, porque usted se porta bien. No, es por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso la sangre de Jesús, usted es algo que tiene que hacerlo vivo. La sangre de Jesús es algo que usted debe aplicar en su vida diariamente. Cuando celebramos la Santa Cena, estamos bebiendo de la copa y dice, ese es el nuevo pacto. ¿Sabe qué es lo que significa eso? Que cuando usted bebe la copa, usted está diciendo, yo estoy en pacto con mi Padre, yo estoy con Él y yo no me vuelvo atrás. Cuando dicen amén. Marcos 14, 23 y 24 dice, y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Marcos 14, 23 dice, esta es mi pacto. Entonces Dios nos dice, hay dos armas. La primera, ¿cuál era? Y la segunda, la sangre. La palabra y la sangre, la palabra y la sangre. Por eso usted debe de entrar en ese pacto con Dios. Debe de entrar por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús, dice Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. ¿Qué está diciendo? Es la sangre de Jesús la que trae tu perdón. Es la sangre de Jesús la que trae tu perdón. A veces nosotros venimos, yo no sé si usted hay áreas de su vida que usted quiere cambiar, pero a veces hay cosas que usted dice, Señor, yo no puedo. Cuando usted empieza a beber de la copa, de decir, Señor, yo estoy en pacto, la sangre de Jesús me limpia, y usted empieza a orar todos los días con la sangre de Jesús, el pecado que te tenía cautivo se empieza a romper y se empieza a ir y tú eres libre. Cuando tú empiezas a declarar que la sangre de Jesús te hace libre y tú empiezas a aplicar, no importa el pecado que sea, no importa la esclavitud que sea, la sangre de Jesús te hace libre. Amén. Y por último, la última arma que Dios nos dice para utilizar es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Jesús, el nombre de Jesús quiere decir salvación, sanidad, liberación, provisión. Él es nuestro Salvador. Dice el Salmo 91, versículo 14, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Tú tienes que conocer el poder que hay en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, cuando el Señor llega y le dice a los discípulos, cuando ustedes van a echar fuera demonios, échalo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús, a veces las personas no entienden. Él es mi Salvador. Entonces cuando una persona está caminando mal delante de Dios, en el nombre de Jesús trae salvación a esa familia y esa familia se salva. En el nombre de Jesús esta provisión viene para mi casa y en el nombre de Jesús viene la provisión. Ahora, no es que el nombre de Jesús sea como lo tomaron muchas personas, como un agüero. Entonces echaban la bendición y era el agüero, y salían y echaban la bendición y el agüero. No, el nombre de Jesús con revelación dice, Él es mi Señor. Cuando tú haces a Jesucristo tu Señor, los demonios se tienen que sujetar. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 19. Dice que un grupo de judíos viajaba de un lugar a otro. Iban de un lugar a otro. Y eran dice que ellos expulsaban espíritus malignos. Y trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, miren cómo dice, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. Y en una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu inmundo se lanzó sobre ellos, logró dominarlos, los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia
corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. O sea, el nombre de Jesús no es para tomarlo. La persona tiene que estar bajo la autoridad de Jesús para usar el nombre de Jesús. ¿Me está entendiendo? Es decir, yo digo, Él es mi Señor, Él es mi dueño, Él es mi Salvador, Él es mi amo, Él es el que me manda. Cuando yo estoy bajo el señorío de Jesús, entonces puedo levantarme y decirle a Satanás: vete en el nombre de Jesús. ¿Está entendiendo? Cuando va y una persona está enferma, usted puede decir: es sana en el nombre de Jesús, pero porque tú estás bajo el señorío y la autoridad de Jesús. Hay muchas personas que no sujetan su vida primero al nombre de Jesús. No lo sujetan. Por eso es que tienen guerras en el que el enemigo los saca como a estos 7, desnudos, avergonzados, y empiezan la vida cristiana y van caminando y entran en la guerra y dicen: el nombre de Jesús que predicó el pastor el otro día en la iglesia. No, usted es un hijo de Dios, y como hijo de Dios usted es redimido, usted está sujeto. Por eso el diablo se tiene que someter a su vida. Pero si usted se somete al Señor, ¿cuántos me están entendiendo? Ahora, dice en Marcos 16:17: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Escúcheme, porque Dios dice: en el nombre de Jesús tú puedes echar fuera demonios. ¿Sí? ¿Pero qué Jesús es el que tú conoces? Tal vez tú conoces a un Jesús. Mira, hay personas que tienen al Jesús niño. El Jesús niño, al divino niño Jesús. Y entonces al divino niño Jesús, a ese le piden, y ese no puede hacer milagros. Ese divino niño Jesús es mentira, es un demonio que trabaja. Entonces otras personas le piden al Jesús del Cristo caído, cuando Cristo va a la cruz del Calvario. Ese es Jesús. Entonces Jesús, usted va a mirar que Jesús tiene etapas en su vida. Una cuando era niño. Una cuando era niño era que estaba en el templo dándoles sopa y seco a todos los doctores de la ley. Pero Jesús se sometió a su papá. Dice la Biblia que Él se sometió a su papá y a su mamá hasta los 30 años. Y en los 30 años empezó el ministerio. Escucha bien, porque esto va con revelación, y con esto vamos a terminar para orar. Jesús viene y a los 30 años va como Jesús el maestro. Como Jesús el maestro, el que enseña, el Hijo de Dios. Y Él empieza a mostrarse en toda su grandeza. Solamente una vez pudieron ver a Jesús de una forma diferente los apóstoles, 3 apóstoles nomás, cuando lo vieron en la transfiguración. Pero el resto de gente lo conocía como el Jesús. En la etapa de los 12 a los 30 la gente lo conocía como el Jesús, el hijo del carpintero. Entonces primero como niño, luego como Jesús, el hijo del carpintero, y luego lo empezaron a ver como el maestro, el rabino, el que podía enseñar, ¿sí? Por eso le pregunta un día a los discípulos, lo veían como el profeta, y los discípulos: ¿ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y entonces Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Dios todo. ¡Wow! Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Oh, tú, por eso toma, te voy a dar las llaves del reino. Toma, te doy todo. Tú eres el propio, tú eres el duro. ¡Wow! Tremendo. Escuche bien. Pero cuando una persona de verdad entiende la revelación de quién es Jesucristo, su vida es diferente. ¿Sabe que Juan el Bautista la embarró? Juan el Bautista se equivocó, porque Juan el Bautista viene y lleva a Jesús al bautizo del arrepentimiento. ¿Qué tenía que hacer Juan el Bautista? Ser discípulo de Jesús. Pero usted lo ve allá y ve a Juan el Bautista diciendo: venga, ¿era usted el que debíamos esperar o esperamos a otro? Y dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo ese día empezó a sanar gente, a liberar gente, a echar fuera demonios, a resucitar muertos. Digo, vaya, cuéntenle lo que ve.
Y le fueron y le contaron, pero Juan no se vino a sometérsele a él. ¿Qué pasó con él? Le costó la cabeza por no someterse. Que es un profeta grandísimo, tremendo, pero por no someterse al señorío de Jesús le costó la cabeza. ¿Qué pasa ahora? Venga, escúchame, pastores. Ahora viene Jesucristo el Redentor. Va a la cruz del Calvario y la gente lo conoce como el que les redime, como el que los libera, como el que borra sus pecados, como el que hace la redención en la cruz del Calvario, el que paga el precio para que tú y yo veamos en bendición. Pero ese es otro Jesús, otra etapa de la vida de Jesús. Y hay personas que se quedan viendo a ese Jesús. Uy, sí, tremendo. Y conocen al Cristo caído. Y usted va, llega. Mire. Usted llega a una iglesia, he ido a iglesias, y muestran a un Cristo todo reventado, vuelto a una nada. ¿Sí? Reventado. ¿Cierto? Y ahí la gente lo mira, ay, tan pobrecito, tremendo, ay, sí. Y a la Virgen, llena de gloria, vestida de hermosura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es un mensaje. Eso es un mensaje. Oculto, pero es un mensaje. Y la gente empieza a decir, no, pobrecito Jesús, ay no, pero es que la mamita es tremenda. Por eso usted toque a la Virgen María y verá cómo se le pone todo. Y hay gente que no entiende la revelación de Jesús, que Jesucristo fue el Redentor, el que pagó el precio para que tú y yo de verdad seamos redimidos de toda maldición. Denle el aplauso fuerte. ¿Qué sucede? No, un momento, ¿qué sucede? Ahora, ¿qué pasa? Pero Jesucristo no se quedó ahí. Ahora Jesús, ¿qué pasó? Murió. Y Jesús es muerto. Pero Jesús resucitó al tercer día. Ese Jesucristo es el que tú y yo tenemos que conocer. El Jesucristo glorificado. El Jesucristo, míreme, el Jesucristo que está lleno de poder y de gloria. A ese Jesucristo es el que tú tienes que conocer, porque tú, en tu vida cristiana tú conoces a Jesús. Y vemos a Pedro, que Jesucristo él va con Pedro a la iglesia. El primer milagro que hace, y míreme, hace el primer milagro y hay una persona, un cojo allá en la puerta de la iglesia. Y mire lo que dice Pedro. Mire lo que dice Pedro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice ahí la palabra. En el nombre, mira, Hechos 3:6 dice, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y recibe el milagro. Pero escúcheme bien, ese no era el Jesucristo que tenía que nombrar Pedro. Pedro tenía que nombrar al Jesucristo de poder. Él nombró a Jesús de Nazaret, porque en la enseñanza de Pedro él no lo estaba viendo glorificado. Por eso, escúcheme, yo creo que Dios tuvo que llamar a Pablo. Y el apóstol Pablo sí conoce a Jesucristo glorificado. Por eso Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, mientras que Pedro escribió solamente 2 epístolas. Por eso Pablo va y tiene una revelación de Jesucristo glorificado y nos enseña hoy día de él. Pero antes Pedro, que tenía las llaves del reino, no las usó. Veamos cuántos milagros hizo Pedro. Miramos cuándo fue la revelación de Pedro, mientras que la revelación de Pablo fue mucho más alta. Y la revelación de Juan en el Apocalipsis fue mucho más alta. ¿Me está entendiendo lo que quiero decirle? Usted tiene que saber que Jesucristo, al que usted sirve y al que usted tiene que conocer y al que usted tiene que entrar en otra etapa en su vida, es el Jesucristo glorificado. Es el que vive por los siglos de los siglos. Y como dice la palabra en Hebreos 13:8, dice la palabra que lo que Él hizo ayer lo hace hoy y lo hará siempre y por los siglos. Denles aplauso fuerte a Él. El nombre de Jesús, la sangre de Jesús y la palabra de Jesús. Son las 3 cosas que usted tiene que entrar. Así que póngase de pie y usted venga, denle un aplauso al Señor y dígale gracias, Señor, por esta